Aprende en cuestión de minutos a cómo crear una o varias cuentas de Twitter con el mismo correo electrónico en cada una de ellas. Y lo primero que voy a hacer va a ser enseñarte las cuentas que tengo vinculadas con el mismo correo electrónico. Una de ellas es esta que ves aquí, JB Play. Vamos al apartado de configuración y privacidad, cuenta, información de la cuenta, y aquí fíjate cómo aparece el correo con el cual está vinculado a colaboraciones JBTech. Te va a aparecer algunas cosas ya que es información privada, pero lo importante es centrarte aquí, colaboraciones JBTech, como te he dicho. Y si vamos a otra cuenta que tengo yo por aquí, vas a ver que también está asociada con el mismo correo electrónico. En este caso, la cuenta que te enseño es la cuenta de este canal de YouTube, por el cual tiene el nombre de JBTech. Igual tu cuenta, información de cuenta, y fíjate, aparece el mismo correo electrónico, colaboraciones JBTech. Así que ya has visto, esas dos cuentas las tengo creadas con el mismo correo electrónico. Y así que vamos a crear una nueva para que veas cómo es todo el proceso. Para ello, vamos aquí al icono, vamos a ir a los tres puntitos, perdón, y aquí vamos a darle a crear una cuenta nueva. Y en este apartado de crear cuenta, pues rellenamos lo primero, nombre. En este caso, pues vamos a colocarle prueba JB, por ejemplo, número de teléfono o correo. Al pulsar automáticamente se coloca el teléfono, pero aquí abajo lo vamos a cambiar y colocamos usar correo y colocamos el correo que creamos. Y ahí tenemos mi correo, pero si te fijas nos dice que este correo electrónico ya está siendo usado para otra cuenta, y es verdad, no nos miente. Y el truco para utilizar este correo con otra cuenta nueva que vayamos a crear va a ser el siguiente. Vas a deslizar la barrita esta y vamos a colocarlo, por ejemplo, en el medio, colaboraciones, por ejemplo, y le añadimos un punto. Fíjate cómo automáticamente ya nos dice que es correcto. colaboraciones.jbtech@gmail.com. Mi correo es igual menos el punto, pero vas a ver que así igualmente va a funcionar y te va a llegar el correo de que has creado una nueva cuenta al correo colaboraciones.jbtech@gmail.com. Fecha de nacimiento, pues vamos a colocar, por ejemplo, junio, para acordarme el número 1, y vamos a poner el año 2000. Perfecto, le damos a siguiente y fíjate cómo nos deja sin ningún tipo de problema. Le damos a siguiente, registrarse, por supuesto. Nos dice que nos han enviado un código a ese correo electrónico y fíjate, me acaba de llegar, lo estás viendo en directo. Así que voy a colocar ese código 324163. Si no me equivoco, le damos a siguiente. Y voilà, ya tenemos cuenta de Instagram, cuenta de Twitter creada. Nos pide una contraseña, pues vamos a colocarle. Le damos a siguiente, no, me pide números también, 2022. Déjame, por favor. Vale, perfecto. 2022. Vale, me pregunta qué quiero ver en Twitter, esto no me interesa, así que voy a marcar esto rápido. Siguiente, quiero que veas que es verdad. A ver, no te lo pierdas, me da igual a esto, por ejemplo. Siguiente. Foto perfil, no me interesa, y continuar. Madre mía, todo lo que hay que hacer para crear una cuenta. Español de España, le damos aquí a siguiente y a ver si me deja. Ahí está, ya tenemos aquí nuestra cuenta creada y fíjate, ahí está, prueba JB. Y si vamos como antes a configuración y privacidad, tu cuenta, información de la cuenta, fíjate con qué correo lo tenemos asociado con el correo que te comenté antes, colaboraciones JBTech, que lo único que cambia es el punto que le hemos añadido, pero eso da igual porque, fíjate, te lo enseño para que veas. Vamos aquí a mi correo, colaboraciones JBTech, y ahí está nuestro mensaje que nos ha enviado Twitter de que hemos creado una nueva cuenta. Fíjate, colaboraciones.jbtech, da igual, aunque mi correo no sea así, sea el que estás viendo ahí, pero eso da igual porque Twitter lo va a detectar como el correo colaboraciones JBTech. Y por supuesto puedes crear más cuentas, vamos a crear una nueva. El nombre ya está colocado, igual utilizamos correo y colocamos como antes, colaboraciones.jbtech@gmail.com, ¿vale? Fecha de nacimiento, venga, ahí está. Ahora sí, colaboraciones.jbtech. Fíjate cómo nos detecta que este correo ya está siendo usado por una cuenta, y es verdad que antes la cuenta que hemos creado utilizaba esto, colaboraciones.jbtech. Pues lo que hay que hacer es borrar ese punto y vamos a colocar el punto, pues por ejemplo, después de JB, ¿vale? Ponemos ahí, puntito, y sería colaboraciones.jb.tech@gmail.com. Básicamente es cambiar el punto de posición. Le damos a siguiente y ahí tenemos nuestra cuenta creada. Registrarse. Listo, nos envía un código y ese código debería llegar, ahí lo tenemos, al mismo correo electrónico. Tú lo estás viendo, no hay truco, ¿vale? Ahí está.
Igual que antes voy a avanzar esto rápidamente, vamos a poner la contraseña de prueba, le damos a siguiente y bueno, lo mismo de antes, siguiente, perfecto, y ahora sí, ahí está nuestra nueva cuenta creada con el mismo correo electrónico. Fíjate, aquí te lo voy a enseñar para que lo veas mejor. Ahí están las dos cuentas que hemos creado ahora mismo con el mismo correo electrónico más la que tengo ya creada también, JBTech más JBPlay. Es decir, ahora mismo tengo 4 cuentas creadas con el mismo correo electrónico y 2 de ellas pues la acabas de ver tú ahora mismo y te lo enseño igual que antes, información de la cuenta. Ahí está, colaboraciones, en este caso jb.tech@gmail.com. Y pasamos al ordenador, donde los pasos van a ser idénticos a los del teléfono móvil, simplemente van a cambiar algunas posiciones de los diferentes apartados donde hemos entrado. Aquí tenemos la cuenta de JBTech iniciada y para crear una nueva cuenta pues cerraremos nuestra sesión. Le daríamos a cerrar sesión y se cerraría. Y en este caso, como no quiero hacerlo, aquí tengo ya una pestaña abierta de Twitter. Para crear la cuenta sí o sí tienes que entrar en twitter.com. Creo que hasta ahí llegas tú fácil, ¿no? Una vez que estamos aquí pues le damos a iniciar, ¿no? Le damos a registrar con un número de teléfono o correo. Y aquí, fíjate que te aparece el teléfono, pero yo no quiero, yo quiero correo. Y ahí, igual que en el móvil, ponemos prueba 333, por ejemplo, el correo de antes. Ahí lo tendríamos, pero recuerda que nos dice que ya está siendo utilizado. También tenemos uno creado con el punto justo aquí y luego otro creado con el punto aquí. Pues lo que vamos a hacer es ponerle un punto, por ejemplo, al final de colaboración. Punto sería colaboración punto es jbtech@gmail.com. Le daríamos el siguiente y fíjate como ya Twitter nos deja sin problema crear nuestra cuenta. Le daríamos a registrarse y listo, ya tendríamos otra cuenta más de Twitter creada. Pero en este caso no voy a crear otra cuenta más, simplemente quería enseñarte cómo serían los pasos, que son idénticos, ya lo ves, pero desde el ordenador. Estaba terminando de editar y me he dado cuenta que me falta una información muy importante, y es que no tenemos como tal un dato que nos diga este es el número máximo de cuentas que puedes crear con el mismo correo electrónico. Por lo cual no sabría dónde está el límite. Yo he probado 5 cuentas con el mismo correo y sin problema. Igualmente en el móvil y creo que también en el ordenador, el número máximo de cuentas posibles que puedes tener guardadas para iniciar son 5. Así que yo sé que 5 se pueden, más no lo sé. Y también no sé si es bueno abusar de tantas cuentas creadas con el mismo correo electrónico. Pero si alguien descubre el límite, agradecería que lo deje en los comentarios. Y ahora sí, me despido. Si este tutorial te ha servido, recuerda dejar tu like, suscribirte y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.